Shalom, muchas bendiciones a todos los estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas que compartimos la palabra de Dios, que es para dar luz a la humanidad, para dar aliento, para dar dirección a nuestra vida. Sus mandamientos, dice Juan, que no son gravosos para su pueblo, y que en hacerlo hay una complacencia en nuestro corazón y paz en nuestra mente. Saludamos a todos con el amor de Jesucristo, a las ovejas dispersas en todas las naciones, a todo el pueblo de Jesucristo que ha creído en Él, comprado por su sangre. En la Biblia habla, en Efesios 2, que todo lo comprado por la sangre de Jesucristo vienen a ser ciudadanos del pueblo de Israel. Independientemente de que esté en un concilio, en una congregación, tu principal identidad es la de Israel. Si quieres hacer una pregunta respecto de este tema, ¿no? O de esta enseñanza bíblica, que el pueblo más antiguo de creyentes no es ninguna denominación por ahí llamada greco-romana. La primera denominación, el primer pueblo fue Israel, rescatado de Egipto. Así como tú hoy eres rescatado y otros siguen rescatados de mano del faraón, de mano de Satanás y los demonios, del pecado. Sale de Egipto y te convierte, si anda con sinceridad, en un discípulo de Jesús, en un pueblo de Israel, en pueblo de Dios. Solo que debes conocer tu identidad. ¿De qué manera? Estudiando la Biblia, estudiando los mandamientos, conociendo la historia de tu pueblo y de tu vida como creyente. Puedes seguirnos, tenemos estudio en WhatsApp de viernes a domingo de 8 a 9 de la noche. Puedes escribirnos por medio de Facebook o a través de YouTube cuando te lleguen los videos, o en nuestra cuenta de Comunidad de Israel en YouTube. Allí puedes compartirlo también para que a otros llegue y conozcan su identidad, conozcan quiénes son y se ensanche más la idea de Mesías, la idea de Jesucristo, ¿no? Como dijo en Mateo 24, que esa fue la misión para los discípulos, ¿no? Vayan a la oveja dispersa de la casa de Israel. Mateo 24, del 29 al 31. Puedes revisar tu Biblia. Vamos a estar dando algunos versos aquí, algunos versículos. Tú puedes ampliarlo más luego en tu casa. Por asunto de tiempo, aquí no podemos darte toda la cita, ni leerte toda la cita. Pero puedes compartir con nosotros los estudios de viernes a domingo por WhatsApp y seguirnos en Facebook. Hay siempre publicaciones nuestras, y por WhatsApp estudiar con nosotros y compartir, porque el Mesías está a la puerta, está cerca, y Él quiere encontrar su pueblo restaurado, andando en su mandamiento, andando en su palabra, para reinar con Él juntamente. Porque hay dos resurrecciones, uno para creyentes que no eran ni fu ni fa, y para otros que seguimos los mandamientos de Jesucristo, que guardamos Shabbat, que guardamos todos los consejos bíblicos. Y para esta ocasión, como habíamos comentado antes, compartir la historia de las diferentes denominaciones. Hoy vamos a tocar primeramente, no por importancia, vamos a estudiar un poco, ¿no?, la introducción de Vaticano, ¿no? Sabemos que hay mucha gente creyente dentro de la denominación católica que son muy temerosos de Dios y quieren conocer mucho de la palabra y de los mandamientos de Dios, porque recibo su compartir, sus inquietudes, ¿no? Y eso pues nos anima, ¿no?, a seguir hablando de estos temas y de la palabra de Dios y de los mensajes. Así que gracias a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que compartimos
a través de diferentes medios. Pueden seguir haciendo su pregunta siempre y comentarios. A Dios sea la gloria y la honra. En esta ocasión vamos a iniciar primeramente comentando de la historia de la Iglesia del Vaticano, ¿no? Y qué existía antes de la Iglesia del Vaticano. Ya le hablé que del principio, que el primer pueblo tiene el origen, ¿no? Cuando salimos de Egipto, ¿no? Es una salvación. Allí había gentiles, allí había de toda clase de gente. Y estaban las 12 tribus de Judá. No eran los judíos, los mandamientos no son para los judíos. Los mandamientos son para las 12 tribus y para toda la humanidad. Hay mucha gente que son que están sirviéndole a la tiniebla y al enemigo, no a la palabra de Dios ni a Jesucristo. Son 12 tribus y para las 12 tribus en el monte Sinaí se le entregó los mandamientos y a las demás naciones. Y junto con las 12 tribus en esa ocasión que salieron de Egipto, dicen Hechos 12, que salieron millares, cientos de miles de gente de otro pueblo cuando Dios lo libertó a los israelitas de Egipto. Entonces hay una falsa teología, ¿no? Para mantener cautivo y engañado a muchos creyentes. Pero ya llegó el tiempo de la liberación y la restauración. Ahora, en los últimos años que vivimos esperando el Mesías, hay que prepararse y andar en los mandamientos de Dios para participar en el reino de Jesucristo. Entonces, en la historia más, en la antigüedad y luego de la éxodo de Egipto, en los años 300, surge el Vaticano, una religión estatal. Pero antes de esa religión estatal, aproximadamente en el 300, después de nuestro Señor resucitar y ir al cielo, quedaron los discípulos. Y en esos primeros siglos existían organizaciones, ¿no? Que andaban en la palabra, en los mandamientos de Dios. Ahí no se hablaba de paganismo, era palabra de Dios, ¿eh? Se guardaba el Shabbat, se guardaban todos los mandamientos. Entonces, existían diferentes líderes que se les llamaban ancianos, hoy se les llama obispos, pero eran ancianos, en aquel entonces todavía es anciano el nombre legítimo. Y en diferentes regiones existían aquellos ancianos, por ejemplo en Antioquía, en Alejandría, en Jerusalén, en Éfeso, en Roma, en África. Recuerden el eunuco, ¿no? Él fundó la primera iglesia africana, que algunos desconocen la historia y no quieren otros tampoco mencionarla. También en la India, por diferentes regiones se formaron denominaciones o congregaciones y eran dirigidas por ancianos. Hasta el año 300, que conocemos que hubo mucha matanza, persecuciones, hubo un falso que se dice que se convirtió, un rey llamado Constantino, y comenzó a través de estrategia a aglutinar a los más codiciosos y avariciosos dentro de las religiones y de los grupos. Y de ahí formó una denominación que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual alberga creyentes que también son del pueblo de Dios. Pero recuerden, si no andan en los mandamientos de Dios, debe esperar la segunda resurrección, que dice Apocalipsis 20. Pero los que andamos en los mandamientos de Dios, nos vamos con Jesús a su reino. Así lo dice, primera resurrección para los que andan en los mandamientos de Jesús y su testimonio. Ahora, los que no guardan mandamientos esperan la segunda resurrección. Aquí no estamos para aterrorizar con muchas cosas que hablan algunos perdidos, ¿no? Como no tienen historia ni conocimiento, infunden terror. Mucho terror de eso que vienen de los jesuitas, ¿no? Y del Papa también, para perseguir a creyentes y someterlo a un yugo. Siempre han predicado terror, temor, infierno. Pero la palabra de Dios nos llama a ser racionales, cultos, entendidos, estudiosos. A eso que nos llama nuestro Padre Celestial y el Mesías.
Entonces, una breve historia, ¿no? Que antes de 300 habían diferentes, como hay todavía, están esas organizaciones ahí. En Egipto, en Siria, en Irak, en Irán, por muchos países de Oriente hay diferentes denominaciones cristianas que son más antiguas que la Iglesia Católica. Tan antigua como el tiempo de los apóstoles, ¿no? Entonces, como en aquellos tiempos lo que crearon esa teología de suplantar a Israel y esa teología de sustituir los días de fiesta de Dios, de sustituir el Shabbat, el día de reposo por el día del sol o domingo, porque el domingo es en inglés, por ejemplo, Sunday. Sunday significa día del sol. Podemos tratar más ampliamente, o usted nos escribe para hablar más amplio de todos estos otros temas, ¿no? Pero quiero enfocarme en la historia, ya como le mencioné, cómo era antes de la Iglesia Católica y cómo surgió Constantino, como era el imperio, vamos a decir, era el Nueva York de aquel tiempo, ¿no? Del pasado. Entonces tenían poder, dinero y avasallaban a otros grupos pequeños, como sucede hoy. Hay iglesias congregaciones que quieren avasallar a otros pueblos, a otras congregaciones, pueblos pequeños, ¿no? Sigue sucediendo eso. Escríbenos y puedo comentar más ampliamente de esa situación, pero quiero avanzar, ¿no? En el punto principal. Con respecto a la historia, las leyes en la Biblia y el templo de Dios, ¿no? Y el sacerdocio. Eso quiero que me permita, ¿no? Si así Dios se agrade, ¿no? De que pueda decir algunas cuantas palabras de estos puntos, ¿no? Historia, leyes, templo y sacerdocio. Vamos por las leyes, ¿no? Si toma tu Biblia o toma apunte, ¿no? Dice en Hebreos capítulo 7 que hubo cambio de sacerdocio y por lo tanto había que hacer cambio de las leyes de los sacrificios. Hebreos capítulo 7, de los versos 11 al 12, habla específicamente ahí, puedes leerlo en completo en tu casa, marcarlo. Dice que habiendo cambio de sacerdocio, o sea, había que cambiar las leyes del sacerdocio y las leyes de sacrificio. ¿Por qué? Porque ya dejaba de ser el sumo sacerdote y los sacerdotes que hacían sacrificio, ya un oficio en el templo. Y ahí es que algunos falsos maestros y falsos teólogos, ¿no? Dicen que Pablo dice que ya se sustituyó la ley. Pero en la Biblia hay más de 600 leyes. Y aquí habla en específico y en Romanos de diferentes leyes. Aquí habla, por ejemplo, que las leyes de sacerdocio ya pues no funcionaban porque ya no había sacerdote, ya no había sacrificio, pues esas leyes ya no funcionaban. Ya dejaron de ser porque Jesucristo asumió el sumo sacerdocio y el sacrificio en él. Entonces ya esas leyes no tenemos nosotros que participar, que hacerlas, que tomar un animalito o la serie de ritos que se hacían para los sacrificios, ¿no? y para en aquel entonces. Entonces ya esa ley es la que Pablo se refiere, que no son necesarias. Pero la demás, no matar, no robar, no adulterar, guardar el día de reposo, honrar a tu padre y tu madre, eso sigue vigente. Pues entonces, si son las leyes como algunos las interpretan, no deben criticar a los homosexuales, no deben criticar a los ladrones tampoco. Entonces, hay que diferenciar bien cuando Pablo habla de leyes. Hay cientos de leyes en la Biblia. Incluso habla de la ley de la muerte en Romanos. Habla de la ley del pecado, ¿ya? Que fueron crucificadas, que fueron derrotadas, fueron vencidas. Pero no la ley de Moisés que nos enseñan mandamientos. Por ejemplo, como mencionamos, los sacerdotes tenían leyes específicas.
que no era la del pueblo. Entonces esa ley no. Pero la otra del amor al prójimo, de guardar los 10 mandamientos, eso continúa. Jesús dijo, yo no vine a probar la ley. Entonces, con relación al templo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 que nosotros somos el templo. O sea, ya no necesitamos templo. Ya las leyes del templo tampoco tienen vigencia, porque no está el templo físico. 1 Corintios capítulo 6 de 18 a 20. Nosotros somos el templo. Nosotros somos cada uno de esos ladrillos. Nosotros somos los ministerios del templo. Ya no hay levita, ya no hay Cohen. Cohen, que lo trajeron como sacerdote, son los que se encargaban de los sacrificios. Ya no es necesario sacerdote. Es una usurpación y una blasfemia y una apostasía el sacerdocio. Es el engaño más grande con que han esclavizado a muchos creyentes. Eso fue absorbido por Jesús. Y los ministerios que estaban en el templo ahora somos apóstoles, son maestros, predicadores, evangelistas, y con sus diferentes dones, ¿no? Entonces, ahora ese es el templo, nosotros, cada piedrecita, y Jesús es la roca en la que nos sustentamos nosotros como templo, porque cada edificación antes, por eso que Jesús le dijo a Pedro, mira, eso de que yo soy la piedra, que lo reveló Dios. Porque Jesús es la piedra angular que sostiene su pueblo, que nos sostiene a nosotros. Para hacer una construcción antes, y la gran construcción del templo en aquel entonces, primero había una piedra angular, la principal. Y esa es la que Pedro le habla a Jesús como el Mesías, porque Daniel hablaba de ello. Daniel capítulo 2, los versos 44-46. De esa piedra, ¿no? que vendría, desmenuzaría los reinos de los hombres. Y entonces constituiría un templo que somos nosotros, con diferentes ministerios y con diferentes dones. No hace falta sacerdotes, porque no hace falta animales. Es una blasfemia, una apostasía. Cada día del sol sacrificar a Jesús. Pablo habla de eso, de sacrificar, que todo el que peca sacrifica a Jesús. Entonces todos los domingos sacrificando a Jesús. O cada Santa Cena, como le llaman. La cena del Señor fue la cena del Pesar, la cena de la Pascua, la cena de la liberación de Egipto cada año. Puede escribirnos para darte cita, ampliarte más este detalle, o si quieren oír algún tema, pueden escribirme para compartirlo más ampliamente. Porque no solo voy a hablar de Vaticano, también voy a hablar de las hijas de Vaticano. Protestantes, adventistas, testigos de Jehová. Hay varios, que son las religiones de los hombres. No solamente de Vaticano, El pueblo de Jesucristo es Israel, como le llama en la Escritura, Pablo, en Efesios 2. Y el mismo Jesús, en Mateo capítulo 15. Vayan a la oveja dispersa de la casa de Israel. Y a eso que dice, voy a recoger en Mateo 24, de verso 29 a 31. Entonces ya vemos los aspectos de la historia, de las leyes, que hay que diferenciar qué leyes que ya han sido asumidas por Jesús, de sacrificio y sacerdocio. Ya no hace falta sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Puede leerlo en Hebreos capítulo 7. Ya eso es una blasfemia y una apostasía, una usurpación para controlar a la gente y que no llegue a Jesús directamente. Pero tenemos acceso a Jesús, ya no hay impedimento, dice en Efesios capítulo 2. Entonces, están los ministerios, ¿no? Que somos nosotros los creyentes, que somos la piedra de ese templo de Jesucristo. Entonces, ya no necesitamos de un mediador, dice la palabra. Si alguien está mediando por ti, ve a Jesús. Él es el único mediador. Él nunca nos desecha. Yo nunca lo he hecho fuera a sus hijos, a sus salvos, ¿no?
Aunque Satanás te diga que ya tú no tienes mérito, que él está bravo contigo, no le creas eso. Dice que el enojo de Dios no dura para siempre, pero su misericordia sí, dicen los salmos. Entonces, damos gloria a Dios. Ya para otra ocasión vamos a tratar otro tema, descubriendo, ¿no?, nuestra identidad, quién tú eres, en el Mesías, en la palabra de Dios y como hijo de Dios. Somos salvos por gracia de Jesucristo. ¿Y qué es la gracia de Jesucristo? Que Él se puso en lugar de nosotros, ¿no? Hemos recibido la salvación y ahora tenemos a alguien que media por nosotros, que es Jesús, que es el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, el Mesías de las naciones. Entonces, si tiene alguna pregunta, algún motivo de oración, nos escribe. Si hay algo que te inquieta, alguna pregunta, nos escribe también, que con gozo estaremos compartiendo y respondiéndote. Tu amigo Felipe de esta comunidad bella se goza de que haya podido llegar hasta tu hogar, hasta tu equipo allí donde tú lo estás mirando y llevarte esta palabra de luz, de verdad. Jesús dijo que la verdad nos hará libre. Juan capítulo 8, ¿no? La verdad nos hará libre. Escudriña, busca la verdad. Yo también he estado en el ministerio, en el evangelio y como protestante, hasta que Dios fue paciente conmigo, porque desde muchos años ha tenido su mano extendida hacia mí, así como a ti, para que viniera a este camino, al camino de la verdad, de los mandamientos, de su día de reposo, de la celebración y la fiesta que dice en Levítico 23. Cuán grande gozo hay cuando tú celebras para el Padre Celestial, nuestro Creador, la fiesta, cuando anda en su mandamiento, cuando la esperanza la ponemos en Él, no en hombres, no en instituciones. Jesús siempre está cerca. Así que te invitamos para una nueva ocasión. Este es tu hermano y amigo Felipe Batista de la comunidad de Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos sido el inicio, el alfa y la omega de Dios en la tierra, entre las naciones. Así que muchas bendiciones. Shalom, shalom.